lo mencionaba Mauricio, acá estamos Orián, mi colega, mi socia, y yo vamos a hablar justamente de este tema, identificar la estrategia de sostenibilidad de sus negocios. Sea para las personas que tengan un negocio, que tengan una empresa o que sencillamente trabajen al interior de una empresa y les interese pues este tema. Entonces, para empezar a hablar de este tema, en general nosotros sabemos que pues hablamos de MIPYMES porque digamos que es el trabajo que desarrollamos desde Sostenerte y desde la Cámara Verde de Comercio nos enfocamos en emprendedores y en micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, por eso de pronto enfocamos un poquito esta charla, pero también de todas maneras este es un tema pues que toca a todos, también a las empresas grandes. Las MIPYMES conforman el 99% aproximadamente del tejido empresarial mundial y puntualmente en Colombia el 80% de la economía de nuestro país depende de estas empresas. Un estudio de Confecámaras dice que en Colombia, pasados los 4 años de una nueva empresa, solamente alcanzan a sobrevivir el 25% de estas empresas, es decir, que el 75% de las empresas están, pues se acaban después de 5 años. Y de estas empresas que se acabaron, 48% no realizaba planificación estratégica y el 78% de las que sí lo hacía, solamente lo hacía a un año. En este reporte de determinantes de crecimiento acelerado de las empresas en Colombia, hecho también por Confecámaras, se encuentra que una de las características que ha garantizado que esas empresas que han tenido crecimiento acelerado sean el direccionamiento estratégico, ser compañías jóvenes, desarrollar procesos de innovación al interior de la firma, conocimiento profundo del cliente, entre otros. Entonces vemos que uno de los factores claves que nos está hablando Confecámaras y este tipo de reportes y de estudio es tener una buena estrategia y cumplir esta estrategia. Otro reporte que se llama ¿Por qué los negocios fracasan en Colombia? Se llama The Failure Institute. Esto es del año 2015, muestra como un mapa de es un mapa de causas de por qué estos negocios aquí en Colombia están fracasando. Entonces, es que les voy a contar y un poquito para tranquilizarme y espero que no estén escuchando. Justo hoy hicieron una fiesta vallenata al lado de mi casa y siento que ustedes están escuchando todo lo que yo estoy oyendo y por eso estoy un poquito, pero creo que no lo están oyendo y soy solo yo, ¿cierto? O No, no te están escuchando escuchamos. todo mi ruido. Ah, bueno. Entonces, eso me tiene un poquito preocupada porque justo hoy les dio por hacer una gran fiesta aquí al lado mío, lo siento. Bueno, entonces podemos inferir de este mapa que digamos que las principales deficiencias que tiene una empresa es que tiene una gestión inapropiada y que su estrategia está limitada. Entonces, esto hace que tengan unas ventas bajas, luego genera unos problemas de liquidez, lo que en últimas resulta en desconfianza de los clientes, desconfianza de los acreedores y fracaso del emprendimiento. Justamente entonces, con esta información que les estoy dando, lo que queremos llevarles es que ya se ha estudiado que el tema de la planeación estratégica es, digamos que, vital para el éxito pues, de los negocios. Entonces, antes de entrar como al grosso de nuestra presentación, de pronto no todas las personas que estamos aquí sabemos lo que significa estrategia o lo que significa la planeación estratégica. Entonces, muchas veces confundimos los términos y por eso quiero explicarles un poquito de qué se trata. Entonces, en general, como empresarios, como empresa o como personas, tenemos un objetivo o un propósito que nosotros queremos cumplir. Muchas veces en las empresas lo llaman una misión o una visión, lo que yo quiero llegar a alcanzar, esa visión para mi empresa o como persona yo quiero lograr esto
O puede ser algo más pequeño y no necesariamente es el propósito o la visión de mi empresa, sino como el ejemplo que les pongo aquí, yo quiero aumentar las ventas de mi empresa. Esto no es una estrategia todavía, eso es solamente algo que yo quiero lograr. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es ese curso de acción que yo elijo para poder lograrlo, o cómo voy del punto A al punto B. Es decir, entonces, si hoy en día las ventas de mi negocio son 100 millones al año, ¿cómo puedo yo llegar a vender 300 millones al cabo de 2 años? No sé. Entonces, ese es mi sueño, es aumentar las ventas de mi empresa. ¿Cómo lo puedo lograr? Que esa sería mi estrategia. Entonces lo puedo lograr de diferentes formas o a través de diferentes caminos. Una estrategia de esas podría ser diseñar un nuevo producto, otra estrategia podría ser vender en nuevas regiones, otra es mejorar la estrategia de marketing en redes sociales. Cualquiera de estos caminos que yo tome, que es la estrategia que yo defina, va a hacer que mis ventas se aumenten. Por ejemplo, yo digo que me voy a ir por la estrategia número 2 y es eso. Entonces yo ahora digo, para poder aumentar mis ventas, que es mi propósito o mi objetivo, voy a vender en nuevas regiones, que es mi estrategia. Y para lograr eso yo voy a definir unas metas, que fue, por ejemplo, lo que les dije, yo al cabo de 2 años quiero vender 300 millones de pesos anuales. Tengo que medirlo de alguna forma y por eso tengo que diseñar unos indicadores que me digan que yo sí estoy alcanzando lo que me propuse y que mi estrategia sí está siendo exitosa. ¿Qué es el plan estratégico? Ya el plan estratégico entonces es ese conjunto de proyectos que van a permitir que yo cumpla mi estrategia. Entonces, dentro de esa estrategia que yo definí, que es vender a nuevas regiones, yo voy a definir una serie de actividades pueden ser muchos proyectos, poquitos proyectos, un solo proyecto, que van a tener una serie de actividades, de recursos, y depende en gran parte de lo que con la que la empresa cuente. Entonces, esto es para que les quede claro un poquito, digamos, que los términos. Entonces, tengo un propósito, lo logro a través de una estrategia y el plan estratégico ya es los conjuntos de proyectos o actividades con unos recursos de tiempo, recursos humanos, recursos físicos para lograr. Entonces, ¿para qué en general las empresas utilizan la planificación estratégica? Entonces, puede ser para diversas cosas, puede ser para alcanzar objetivos muy grandes, como puede ser para alcanzar objetivos pequeños. Entonces, una de ellas es cambiar la dirección y el desempeño de una empresa. O, por ejemplo, recopilar mejor información y crear un marco común para tomar mejores decisiones en la organización, porque si nosotros definimos un mismo camino, un mismo lugar hacia donde nos dirigimos y todos sabemos que vamos para allá y cuáles son las acciones que vamos a emprender, podemos tomar mejores decisiones, o si las estamos midiendo, podemos saber que de pronto esto no nos está funcionando y tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. También para establecer un contexto adecuado de decisiones presupuestarias y evaluaciones de desempeño. Entonces, no solamente mido mi desempeño, sino que también puedo ir midiendo pues el presupuesto, cuánto me estoy ganando en esas acciones que yo definí o en esos proyectos. Y además incrementar la confianza en la dirección del negocio. Como les mencionaba, si todos sabemos para dónde vamos, o no necesariamente puede ser la dirección del negocio, sino un proyecto particular y sabemos que tenemos que lograr esto, sabemos y estamos confiados de que todos estamos trabajando por lo mismo. Entonces, hay muchas cosas para las que se puede utilizar la planeación estratégica, pero estas son, digamos que, las más comunes. Un estudio que hace esta compañía que se llama Bain & Company, en donde se encuestaron 1.268 gerentes de empresas, les preguntaban acerca de cuáles eran las herramientas que ellos utilizaban dentro de sus empresas y de acuerdo con él se puntuaba su uso y la satisfacción que ellos veían ante el uso de esta herramienta. Entonces, entre las 10 más usadas y que generaban mayor satisfacción estaba la planeación estratégica y la definición de la misión y visión empresarial. Sabemos que justamente esta misión y visión empresarial cada vez la oímos menos, que se ha dejado de utilizar, sin embargo, sigue siendo de las más utilizadas, pero la planeación estratégica está en primer lugar.
De pronto si me escriben en el chat, no estoy pendiente de lo que están hablando. Yo estoy pendiente del chat. Bueno, vale, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, la planeación estratégica quedó en el primer lugar como la más usada y de mayor satisfacción. Entonces, engranando un poquito lo que vengo diciendo, justamente vemos que muchas empresas fracasan porque no tienen planeación estratégica y esta es una de las herramientas más utilizadas entre las compañías. ¿Qué pasa? Hay otro, digamos que hay otro reto. Esta misma compañía, Bain, que habla mucho de estrategia y hace mucha investigación y muchos estudios, encontró en un reporte, y estos son los resultados de varios reportes de ellas, que en general todos los programas o todas las iniciativas de transformación en las empresas, la mayoría o fracasan o se quedan en el camino. Entonces, a pesar de que definimos unos proyectos dentro de nuestra planeación, el 68% no quedan en nada, se quedan en el aire y el 20% están fallando, o sea, eso sí demostrado, están fallando y solamente se están logrando el 12%. Esa es una cifra muy pequeña, por eso vemos que de pronto muchas de esas, a pesar de que hacen planeación, si fracasan sus estrategias, pues no están logrando lo que esperan y probablemente fracasa el negocio. Y solamente el 12% están siendo alcanzados. Puntualmente para los programas de sostenibilidad, el escenario es aún peor. En el 2015 solamente el 2% se lograba y el 78% no quedaba en nada, el 20% fallaba y en el 2018 se ve un aumento de los programas que fallaban. Entonces ellos hablan de que probablemente es que ya se está haciendo mayor medición y seguimiento y no se están quedando en el aire, pero se mantiene el porcentaje de los que finalmente de los casos no exitosos y solamente el 4% de los programas de sostenibilidad están siendo exitosos. De los CEOs encuestados, el 93% manifiesta que la sostenibilidad es muy importante para el éxito de su negocio, pero ellos piensan, o sea, los CEOs piensan, sí, la sostenibilidad es importante para mi negocio, o sea, la mayoría lo piensa, el 93%, pero solamente estamos alcanzando los esfuerzos en sostenibilidad del 2% de nuestros programas o proyectos o estrategias. Entonces ahí decimos como hay una incoherencia porque vemos que ahí falta algo de esfuerzo. Entonces, las estrategias en general, estoy hablando, digamos que de los dos, de las estrategias en general y las estrategias en sostenibilidad. ¿Por qué fallan? Que vemos que la mayoría fallan o no se logran. Entonces, una de esas razones es porque no presentan opciones claras. Como les mencionaba, una estrategia tiene que detallar las actividades, los recursos que va a invertir y al principio debo saber por cuál estrategia me voy a ir. No es solamente elegir una estrategia, sino saber por qué me estoy yendo por ese camino. Muchas de esas estrategias, de hecho, no son estrategias, sino que son objetivos. Entonces, yo digo, listo, voy a aumentar las ventas de mi negocio, pero eso no es una estrategia, eso es un objetivo. ¿Cómo voy a aumentar las ventas? Entonces, esa es otra de las razones por las que fallan. No hay congruencia entre lo que yo puedo hacer y lo que es mi prioridad. Entonces, muchas veces me voy de pronto por una estrategia que puedo hacer, pero que no necesitaba hacer en este momento, y de repente tengo que cambiar a una estrategia que sí era prioritaria. Entonces, eso puede hacer que falle. En otras ocasiones, los directivos no permiten a los empleados crear iniciativas para diseñar esa estrategia, o les permiten tener iniciativas, pero los directivos son los que están seleccionando finalmente las que quedan como ganadoras. Entonces, pues ahí no tiene mucho sentido porque no tiene participación de los mismos empleados y no se hace la estrategia parte del negocio, sino solamente de los que quieren que suceda, pero para que eso suceda, pues necesitamos contar con los empleados y con su compromiso. Entonces,
precisamente en temas ya de sostenibilidad, ¿por qué fracasan las estrategias de sostenibilidad? Una de esas razones es porque no hay inversión, no hay recursos, porque se compiten prioridades y se cree que de pronto si hago cosas en temas de sostenibilidad no lo hago en otros temas y compiten entre ellas las estrategias, o porque es difícil cambiar la cultura de mi empresa. Entonces es difícil cambiar la mentalidad, todos sabemos que en general es difícil tener un cambio de hábito, de mentalidad, entonces por eso es una de las razones que fracasan. Y esto se debe a que generalmente los empresarios, y porque venimos de, digamos, de un pensamiento antes así, es que la empresa estaba en su mundo y ella a veces podía darle beneficios a la sociedad o al ambiente, entonces pensábamos mucho era en la filantropía, en dar donaciones, en sembrar arbolitos, y no estábamos pensando que la empresa estaba de alguna manera atada, sino que la empresa donaba y solamente pensaba en su lucro y nada más. Esta visión ha ido avanzando y después se empezó a pensar que de pronto de alguna manera sí estaban interconectadas la sociedad con el ambiente, entonces se empezó a hablar, por ejemplo, del tema de responsabilidad social empresarial, en donde yo ya empiezo a pensar en el bienestar de mis empleados, en el bienestar de las comunidades con las que yo interactúo, en medir un poco mis impactos, porque se empezaron a dar cuenta, bueno, sí, de pronto sí me está afectando. Pero hoy en día, y por ejemplo con lo que ha pasado con el coronavirus, nos hemos dado cuenta que las empresas definitivamente dependen de su entorno. Dependen, no son actores separados, sino que si mi entorno o la comunidad en donde yo estoy o el ambiente en donde yo estoy tiene una crisis como la que estamos viviendo hoy en día, que se sale de mi control, que por más dinero que yo tenga, no puedo hacer nada al respecto, entonces yo soy absolutamente dependiente de lo que salga, de lo que esté afuera de mí. Entonces, antes el análisis estratégico se basaba mucho solamente en mis competidores, en el mercado en el que yo estaba, en los productos sustitutos, en los compradores, en las nuevas empresas que entraban y salían. Y eso era todo lo que se consideraba, digamos que en un ejercicio de planeación estratégica y cuando hacían el DOFA y todo esto, pero no se contemplaban los actores externos. Ahora con esta visión, digamos que más integral, se debe tener en cuenta la parte social y la parte ambiental, porque nuestra organización depende no solo del mercado y demás, sino de muchas más cosas que eso ya vamos a explicar. Entonces, para ir dando cierre, digamos que a la sección y darle paso a Orián. ¿Qué nos ha demostrado que de pronto esto sí es importante? Que de pronto esto no es solamente algo externo a la empresa, sino que es algo que de pronto nos toca. Este reporte del World Economic Forum del 2020 se llama The Global Risk. Toda esta información la pueden buscar en línea, es gratis. Nos muestra cuáles son esos aspectos que hoy en día nos ponen en mayor riesgo, que tienen mayor impacto y que tienen mayor probabilidad. Entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver que los más arriba son los que mayor impacto tienen y más hacia la derecha son los que mayor probabilidad de ocurrencia. Los verdecitos son los que son aspectos ambientales y vemos que la mayoría de aspectos ambientales son los que mayor impacto pueden tener y mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es el más evidente? El tema de cambio climático. Ahora todos escuchamos hablar de cambio climático y voy a seguir mencionando el tema del coronavirus, pero es que el coronavirus creo que nos abrió los ojos a que hay muchos temas que no podemos dejar al aire y no podemos esperar a que pasen porque nos dijeron, puede haber una pandemia, nos podemos ver afectados, no hicimos nada al respecto. Ahora nos están diciendo, cambio climático, está aumentando la temperatura, esto nos va a afectar a todos. ¿Y cómo sabemos que nos va a afectar a todos? Este mapa de interconexiones nos demuestra que todo está vinculado con todo. No hay una cosa que pueda suceder
en un punto de estos que no tenga afección en lo otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una crisis por el cambio climático y aumenta la temperatura, va a haber climas extremos, podemos tener crisis fiscal, vamos a tener una gran cantidad de desempleo, hambrunas, la gente no va a tener la capacidad de pago que tenía antes. Hoy las empresas se han visto muy afectadas, la gente no tiene por qué cómo pagar. Entonces, a medida que, si antes a mí no me afectaba que la gente fuera, que tuviera pobreza o no tuviese dinero y solamente me importaba tener plata para mi empresa, hoy ahora sí nos damos cuenta que, oiga, si la gente no tiene plata para comprarme, estoy fregada. Entonces, tengo que pensar en todas estas cosas y el tema de riesgos ya es algo que las empresas han ido, digamos que siendo más conscientes de tenerlo en cuenta. Entonces aquí le voy a dar la palabra a Orián, mencionando otro de los aspectos que se ha vuelto muy importante para las empresas y que de pronto era algo que nosotros lo veíamos como algo externo, como una externalidad, algo que no nos afectaba, y se llaman todas las cosas, son las intangibles. Ella ya nos va a explicar qué significa esto, pero ahora el valor de las empresas o cuánto vale mi empresa no depende solamente de lo que yo hago y de lo que yo tengo. También ya depende mucho de mi entorno. Entonces te cedo la palabra, Oriana. Bueno, gracias. Buenas noches a todo el mundo. Espero que todo el mundo me esté escuchando bien. Bueno, entonces en esta gráfica pueden ver, digamos, bueno, esta gráfica representa el valor empresarial de las empresas de América Latina y su evolución en el tiempo. Entonces lo que podemos ver es que las partes de las varas que son azul oscuro representan el valor de los activos tangibles. ¿Qué son los activos tangibles? Son los activos que son materiales, que tengan un soporte físico, que son cuantificables y medibles. Por ejemplo, son los activos financieros de la empresa, los activos inmobiliarios, o los stock y materia prima. Entonces podemos ver que está aumentando en el tiempo, pero podemos ver que en los últimos años ya se está como estancando la tendencia. Y las partes de las varas que son verde y azul clarito representan la evolución de los activos intangibles de las empresas. Entonces, ¿qué son los activos intangibles? Son los que no son materiales ni que tengan un soporte físico, entonces no son cuantificables ni medibles, pero tienen tres características: son identificables, generan un valor económico en la empresa y la empresa lo puede manejar. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Las relaciones que tiene la empresa con los trabajadores, con los clientes y los distribuidores. Más cercana está la relación, más fructífera más genera valor para la empresa. También puede ser la propiedad intelectual, por ejemplo, las patentes, los derechos de autor y la marca de la empresa, su imagen de marca y su reputación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esta gráfica? Es que en los años 2000 el valor de los activos intangibles en el valor total de la empresa pues no representaba casi nada, y lo podemos ver que está aumentando bastante con el tiempo. Y justo después del año 2018, pues de la crisis financiera, vemos como una alza fuerte de la importancia de los activos intangibles. Entonces, bueno, podemos pensar también que después del coronavirus, de la crisis sanitaria que estamos viendo, se podría aumentar también con el tiempo. Andrea, si me puedes cambiar por favor, la diapositiva. Gracias. Bueno, voy a hablar más que todo de la reputación como activo intangible y por qué es importante en este tema que estamos hablando de la estrategia de sostenibilidad. Entonces, hay una empresa que se llama RepTrak Company. En 2020 hizo una entrevista a 200 empresas en 18 países del mundo. Y bueno, son empresas de todo tipo de tamaño, que sea a nivel de número de empleados como nivel de ingreso. Y lo que resultó es que el 70.2% de los directivos declaran que manejar la reputación de su compañía es hoy en día clave para su éxito.
y la reputación mejora más por lo que representan las empresas que por lo que venden. Y entonces hicieron una lista de los 10 factores más importantes que determinan la reputación según la entrevista de los 200 directivos. Y el primer puesto de esta lista es el propósito superior. Entonces está diciendo que la empresa, digamos que ahora no solamente puede tener el propósito de solamente vender, sino que ya tiene que tomar en cuenta su entorno, los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. El tercer puesto que llegó en esta lista trata de las inversiones responsables. Entonces, las empresas al momento de invertir, ahora pues, bueno, no solamente las empresas, pero bueno, las empresas al momento de invertir no solamente tienen que pensar en el criterio financiero, sino que también tienen que tomar en cuenta otros tipos de criterios que son también ambientales, sociales y de gobernanza. El quinto puesto es el cambio climático. Entonces, pues, ese cambio climático de 2020, ya sabemos que con el tiempo el cambio climático va a aumentar en la lista de los determinantes para la reputación de la empresa. Entonces, bueno, ahora es muy importante que todas las empresas tomen en cuenta este asunto. Y el último de la lista, el décimo, es todo el tema de desigualdad, diversidad e inclusión. Entonces, ahora las empresas, digamos que para mejorar su reputación también deben tomar en cuenta estos aspectos sociales. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa con las empresas que no tienen en cuenta ningún aspecto ambiental, social y de gobernanza? Bueno, hay dos casos. Si puedes cambiarla. Bueno, gracias. Las empresas que no cumplen la ley y las empresas que cumplen la ley pero que no tienen estrategia de sostenibilidad, que no está haciendo nada para, ni nada para identificar sus impactos ambientales, sociales y gobernanza. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que, bueno, se están exponiendo a varios riesgos que son bastante importantes. Por ejemplo, bueno, las empresas que no cumplen la ley, que no tienen permiso para operar, pues se están exponiendo a riesgos como multas y costos muy importantes, también a riesgos de mala reputación. Si eso se está divulgando a nivel público, bueno, la empresa va a perder toda su credibilidad frente a los clientes, los consumidores, bueno, la comunidad, y eso pues puede tener también un impacto en el valor de sus acciones, y eso es muy difícil después para las empresas de cambiar su mala reputación y cambiarla para una reputación más positiva. Y bueno, el último riesgo, bueno, es que la empresa, pues, a no cumplir la ley, esté cerrando su empresa. ¿Y qué pasa con las empresas que lo cumplen, pero que no están haciendo nada? Es que, bueno, por ejemplo, una empresa que está emitiendo muchísimo, pues sabemos que está participando muchísimo al cambio climático, pues todavía no es ilegal, pero eso en la reputación también de la empresa, pues hoy en día es un impacto muy negativo, y eso también se puede reflejar después en el volumen de sus ventas, en su credibilidad y en el valor de sus acciones. Y también esta empresa no está anticipando los futuros desafíos y los futuros cambios de ley que puede ocurrir pues ya en el tiempo. Entonces, si dentro de un año pues ya la entidad pública está poniendo una ley que restringe las emisiones de CO2, bueno, la empresa tendrá solamente un año para hacer una estrategia de sostenibilidad, cambiar su modo de producción o, bueno, su forma de, pues, cómo neutralizar este impacto que tiene el cambio climático. Entonces, eso puede llevar después a multas o al cierre de la empresa si ya entra en la categoría de las empresas que no cumplen la ley. Bueno, ahora bueno, ¿cuál es el camino para la reinvención de la reinvención sostenible? Bueno, ya estaba hablando del caso cero, que es la ausencia de estrategia de sostenibilidad, y vamos a ver los 3 casos que van aumentando de nivel. Entonces, bueno, lo que hay que entender es que una empresa que no está haciendo nada no va a pasar del nivel 0 al nivel 3, donde su estrategia de sostenibilidad ya es su core, su corazón de modelo de negocio, sino que va a tomar estrategias, va aumentando el nivel gradualmente con el tiempo, con su experiencia y, digamos, con los recursos que puede invertir
en las acciones que puede hacer. Bueno, el primer nivel de estrategia de sostenibilidad sería la estrategia conformista. Es una estrategia operativa donde digamos que es una estrategia táctica y puntual. ¿Cuáles son los objetivos de las empresas que hacen este tipo de estrategias de nivel 1? Cumplir la ley, reducir los riesgos y reducir los costos e ineficiencias. Por ejemplo, los costos de energía, pues reducir su consumo de energía y de agua, y entonces ahí se reducen los costos. Hay un ejemplo, que es un banco francés, es un banco multinacional, es el segundo banco más importante de Francia, e incluso yo creo que está aquí en Colombia también. Bueno, que hace varios años que este banco tiene esta estrategia de nivel 1, donde está analizando sus emisiones, bueno, está haciendo una estrategia de mitigación de sus emisiones de CO2 a nivel organizacional. Entonces, ¿cuáles son las acciones más o menos? Pues, cambiar los bombillos para unos bombillos de ahorro de energía, cambiar el modelo de gestión informático. Bueno, entonces este banco hizo, pues todavía hace mucha comunicación sobre sus acciones de reducción, de mitigación del cambio climático, pero el problema es que esto no lo está divulgando, y eso ahora sí se sabe, es que es el primer banco mundial a invertir en las energías fósiles, y entre 2016 y 2017 ha invertido 12.8 billones de euros en la extracción de carbono, por ejemplo. Entonces, lo que pasó es que aquí el banco no tuvo mucha precaución al momento de comunicar sus acciones de mitigación de cambio climático, e hizo digamos, la diferencia entre toda la comunicación que hizo con, digamos, esas pequeñas, finalmente, acciones que tomó para mitigar el cambio climático en comparación con su real impacto que tiene, pues es muy grande. Entonces ahí pues se llamaría greenwashing, y ahora pues el banco perdió muchísima credibilidad en su estrategia de sostenibilidad, y es muy difícil ahora para él pues que la gente ya, digamos, que confíe en lo que está diciendo en su publicidad. Entonces ahí es muy importante que las empresas que están haciendo este tipo de estrategia de nivel 1, pues sí está haciendo acciones, pero hay que tener mucha precaución al momento de comunicar. No puede decir que es un negocio verde, por ejemplo. Bueno, la estrategia de nivel 2 es una estrategia competitiva. Entonces aquí las empresas que lo hacen, lo que quieren hacer es mejorar su reputación y su imagen de marca, lo que es muy ligado, como lo hemos visto, con los activos intangibles, con mejorar el valor de sus acciones. Está promoviendo la innovación, buscando nuevos mercados y nuevas líneas de producto. Entonces aquí es un ejemplo. También una empresa francesa que se llama L'Oréal, que es multinacional, que está también aquí en Colombia, en todas partes. Bueno, ¿qué hace L'Oréal? Tiene una estrategia de sostenibilidad con un plazo bastante largo, porque ya es hasta 2030. Y bueno, ya ha implementado bastante acciones de reducción de CO2, tiene varias plantas que tienen una certificación carbono neutro. También invirtió en un programa de 4 años para apoyar poblaciones desfavorizadas a que tengan formaciones y que busquen trabajo, digamos, más fácilmente. Y tiene una marca que se llama Garnier, que es la segunda marca más importante del portafolio que tiene. Y entonces, pues es una marca que vende productos cosméticos también, más que todo para el cabello. Y sacó una nueva línea de productos, pues una nueva línea de productos ecológicos, Garnier Bio, que tiene una certificación EcoCert, que muestra que la producción es amigable con el medio ambiente, que está usando ingredientes ecológicos. Entonces, pues aquí vemos que la estrategia de L'Oréal, pues sí es buscar un nuevo nicho de mercado para los nuevos consumidores que están buscando este tipo de productos, y aumentar sus ventas.
Bueno, la último nivel de estrategia de sostenibilidad es la estrategia de reinvención. Entonces aquí es una estrategia corporativa. Entonces la sostenibilidad es el corazón del modelo de negocio de la empresa. Y pues le permite como una diferenciación potente, por ejemplo, entre una empresa que, bueno, tomando el ejemplo de L'Oréal, sabemos que no es una empresa donde su corazón es la sostenibilidad, pues tiene varios productos ecológicos, pero sabemos que eso no es su corazón de negocio, de modelo de negocio. Entonces, las empresas que sí tienen esta estrategia, pues ahí lo que busca no solamente generar valor pues, económico, sino es generar valor pues, ambiental, social, bueno, sí. Bueno, porque también están haciendo esto estas empresas para poder prepararse a enfrentar los desafíos futuros como el cambio climático, las futuras crisis que van a llegar pues, sobre el agua, las energías. Bueno, ya se están como adaptando a esto y están anticipando futuros cambios de legislación. Entonces, el ejemplo aquí es la empresa Natura, que es una empresa de Brasil, que también es una empresa multinacional. Tiene pues su estrategia se llama Visión de Sustentabilidad 2050 y es una estrategia que tiene desde el año 2014. Entonces ahí vemos que es una estrategia de muy largo plazo y dice lo siguiente: la existencia de Natura debe ayudar a hacer que el medio ambiente y la sociedad sean mejores. Pues ahí vemos que la existencia de Natura no solamente es generar valor económico, pero sí es apoyar y ayudar la sociedad y bueno, en los temas ambientales y sociales. Bueno, la estrategia de Natura tiene 3 pilares. El primer trata de su producción, sus productos y su marca. Entonces, lo que hace Natura es analizar toda su cadena de valor y está haciendo acciones en cada eslabón de su cadena de valor, desde la materia prima hasta el fin de vida de su producto. Por ejemplo, sus productos tienen un porcentaje de ingredientes ecológicos y también sus envases tienen un porcentaje de material reciclable. También está haciendo acciones de mitigación al cambio climático. Tiene varias plantas con certificación carbono neutro. Pues aquí la empresa no solamente quiere neutralizar sus impactos negativos, sino también generar un impacto positivo. Y lo hace en toda su cadena de valor. El segundo pilar es lo que trata de organización y gobernanza. Entonces, lo que quiere hacer la empresa es ya no tener como un modelo, una jerarquía vertical, sino más horizontal y tener una distribución más equitativa de los recursos y beneficios. Y el último pilar trata de la red que tiene pues, de sus stakeholders. Entonces ahí está tomando en cuenta todos los intereses de sus stakeholders, tomando en cuenta cuál impacto tiene sobre la comunidad y está promoviendo también el desarrollo local. Bueno, Andrea estaba comentando que muchas de las estrategias de sostenibilidad en realidad fracasan. Entonces, bueno, eso es el mismo estudio de Bain Company. Digamos que hay 4 lecciones para que las empresas que definen su estrategia de sostenibilidad logran tener resultados y beneficios. La primera lección es que las empresas, cuando ya han definido su estrategia de sostenibilidad, deben hacer un compromiso público. Entonces, ahí está involucrando a todas las personas de la empresa, los empleados, los directivos, y también está involucrándose frente a la sociedad, y eso le da como una forma de obligación de implementar esta estrategia y de llegar a algunos, pues a beneficios y resultados. La segunda lección es que los directivos deben ser muy comprometidos, no solamente en palabras, sino sí deben participar activamente a la implementación de la estrategia de sostenibilidad, deben mostrar el camino y deben mostrar que sí es una prioridad.
Eso es muy ligado con el tercero, porque entonces aquí los líderes tienen que dialogar mucho con los empleados para intentar cambiar también la cultura que puede haber en la empresa, en la mentalidad, porque, bueno, muchas personas piensan que la sostenibilidad es algo bonito, pero no es algo necesario para la empresa. Entonces aquí pues los directivos tienen que involucrar a los empleados que hagan parte de esta estrategia de sostenibilidad y pues demostrarles cuáles van a ser los resultados que pueden alcanzar. Y la última lección es que la estrategia de sostenibilidad debe ser una prioridad. Entonces, al momento que la empresa esté viviendo momentos difíciles, la mayoría del tiempo la estrategia de sostenibilidad pues llega al último puesto de la lista de las prioridades. Entonces, no, aquí es muy importante que siguen con eso porque sí le van a generar resultados futuros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios pues de definir y de implementar una estrategia de sostenibilidad? Bueno, las empresas no van a tener todos los beneficios que voy a enumerar, pero sí van a tener pues algunas. El primer beneficio es que las empresas pueden tener acceso a financiamiento con criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Hay varios bancos de inversión ahora que están muy enfocados en estos criterios y pues también ahora varios bancos tradicionales al momento de dar de una inversión, un financiamiento, sí están migrando estos criterios. Entonces, no es solamente para los negocios verdes, sino para todas las empresas que tienen una estrategia de sostenibilidad. El segundo beneficio es la innovación y acceso a nuevos mercados. Pues como lo he podido pues, comentar con la empresa, por ejemplo, de L'Oréal, que pues está sacando nueva línea de productos, está innovando, tomando en cuenta los aspectos ambientales y está llegando también a nuevos consumidores que son responsables y que así les interesan este tipo de productos. El tercer beneficio, pues ya lo he hablado bastante, es la reputación y la imagen de marca. Entonces, pues les puede ayudar muchísimo a aumentar su reputación, entonces aumentar también sus activos intangibles, sus acciones, pero hay que tener mucha precaución porque si tiene una reputación negativa, ahí sí es muy difícil volver a tener credibilidad y a volver de esta reputación positiva. La cuarta razón es, bueno, la reducción de riesgos y resiliencias. Entonces, las empresas ahí pueden reducir los riesgos legales, de reputación y los riesgos tipo cambio climático y ser más resiliente frente a esos futuros desafíos. El quinto beneficio es la reducción de costos. Entonces, pues como lo hemos podido ver en la estrategia de sostenibilidad de nivel 1, ahí las empresas pues pueden estar mirando reducción de consumo de agua, de consumo de energía. Alguien sé que no me está escuchando, no sé si... No, pero yo sí te estoy oyendo bien, por eso bueno. estoy preguntando, tranquila. Bueno, entonces, el sexto beneficio es bueno, el compromiso con los empleados. Bueno, lo que estaba diciendo de esos nuevos consumidores que están buscando nuevos productos que son más ecológicos y que les interesa mucho el tema de la sostenibilidad, pues también son las personas que están en el mercado laboral. Y ahora pues hay más y más gente que aparte del criterio salario, le interesa también otros criterios para trabajar en una empresa. Entonces, están buscando también un sentido en su trabajo, un propósito. Entonces, digamos que esto puede motivar a los empleados, comprometerle más, tener más productividad y de pronto no les van a molestar trabajar un poquito más por el mismo salario, pero si saben que lo que están haciendo sí tiene un impacto positivo en la sociedad, sí les puede motivar. El séptimo beneficio es que las empresas que tienen este tipo de estrategias pueden entrar como en redes de empresas sostenibles. Por ejemplo, las empresas B
bueno, no solamente son empresas, también puede ser una red de inversionistas, hay el sector público, ONGs, personas naturales, y eso les permite tener como un apoyo, encontrar nuevas personas, de pronto tener una nueva inversión o pues llegar a nuevos mercados. Y por último, el octavo beneficio, pues es que, bueno, eso es más para las pequeñas empresas, es que ahora las grandes empresas o las multinacionales es un requisito que tengan, pues que es un requisito que estén implementando una estrategia de sostenibilidad y ahora pues sí están buscando proveedores sostenibles. Entonces, para estas MIPYMES, puede ser pues un nuevo mercado también, tener nuevos contratos con estas empresas ancla, a quien sí les interesa mucho comprar a empresas sostenibles. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer un próximo webinar dentro de unos 15 días y vamos a desarrollar un poquito más estos temas de beneficios, de financiamiento con criterio ESG, pues están cordialmente invitados. Ahora pues cedo la palabra a Andrea para que acabe la presentación. Gracias. Vale, muchas gracias, Oriana. Entonces, ¿me están escuchando? Sí. Sí, yo te estoy escuchando. Vale, entonces voy a dar cierre ya en unos minutos a la presentación para que abramos el micrófono a preguntas y voy a tratar aquí de hacer un cierre breve. Entonces, de pronto digamos que nos preguntamos por qué, aparte de todos estos beneficios, bueno, me voy a volver a la diapositiva anterior. Muchos empresarios piensan todavía solamente, y es lógico, pues por algo creamos empresas, porque queremos que las empresas sean rentables, ¿cierto? Y que nos generen ingresos y poder tener empleados y pagarles y demás, eso es lógico. No quiere decir que cuando queremos ser una empresa sostenible, entonces queremos empezar a regalar dinero, no es la idea, al contrario, lo que nosotros estamos tratando de decir es que la sostenibilidad puede aumentar el valor de la empresa, puede hacerla más rentable. Entonces, todos estos beneficios que menciona Orián pueden hacer justamente que la empresa gane más. Por ejemplo, si yo tengo empleados más comprometidos, y que su propósito de vida, su sentido de vida estén alineados con la organización, ellos probablemente van a ser más eficientes, van a ser más productivos y así si tomamos cada uno de estos beneficios, el obvio, por ejemplo, es reducción de costos, que es que la mayoría de las personas piensan. Entonces, no estamos diciendo que la sostenibilidad sea lejana o que sea algo aumentado o que me genere un costo adicional, no, al contrario, si cambiamos nuestra mentalidad y la vemos como una ventaja competitiva, la vemos como algo que nos puede incluso traer mayores ingresos, que es seguro, sobre todo hoy en día los clientes exigen más, piensan más respecto a estos temas, entonces no nos podemos quedar atrás de lo que ya está pasando y cómo se están transformando las cosas. Aparte de ese valor que le puede generar a nuestra empresa en términos de dinero, pues las empresas son actores claves para que nuestra economía sea sostenible, para que logramos alcanzar ese gran logro del desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? Que la mayoría, también está Bain, esto también son cifras de uno de los estudios de Bain, la mayoría de las empresas deben reinventar de alguna manera su negocio para poder lograr esta economía sostenible. Solamente el 10% de las empresas no necesitan este cambio, pero la mayoría de alguna forma sí lo necesitan. Entonces voy a explicarlo un poquito de pronto con ejemplos, qué tipo de empresas sí necesitan reinvención y cuáles no. Entonces, entre ese 10% están probablemente las que están en estrategia de sostenibilidad 3, es decir, que ya es el core de sus negocios, y probablemente de pronto no tienen una estrategia bien definida, no están midiéndolo, no están estableciendo indicadores, no tienen bien definidos cuáles son los recursos que van a invertir, entonces esas no tienen un problema fundamental, solamente tienen que mejorar su estrategia y o tienen que empezar a comunicarla. Entonces, ¿cuáles son todas estas acciones? Ahorita les voy a decir un poquito como para que no se asusten, como yo no estoy haciendo nada, ¿cuáles son los pasos que yo puedo dar? Esos pueden ser pasito a pasito. Yo, como decía Oriana, uno no debe pasar de 0 a 3
Eso es algo que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, pero se puede lograr de alguna manera. Entonces, hay empresas que no necesitan ese cambio, hay unas que, por ejemplo, en el ejemplo 2, que tienen que de alguna manera reinventarse y de otra manera mejorar el core de su negocio. Y entre esas están todas las empresas en general que tienen productos y servicios que no fueron diseñadas para ser sostenibles, pero que pueden empezar a sacar, a evaluar nuevos mercados, a mejorar sus productos, a medir sus impactos. Y hay otro tipo de empresas como por ejemplo las empresas de carbón y todas estas de extracciones, que definitivamente si queremos llegar a tener una economía sostenible, van a tener que reinventarse por completo. Entonces, a ellas les va a costar porque se van a ir relegando y en algún momento si ya nadie está dispuesto a comprar este tipo de productos, ya pues van a perder por completo su mercado. Este lenguaje de desarrollo sostenible se enmarca mucho dentro del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el lenguaje común en el que en este momento entre los países estamos hablando de cómo hacer que nuestra sociedad tengamos todos los mismos derechos, tengamos acceso a educación, que no haya más pobreza, que se reduzca la pobreza, todo el trabajo por el cambio climático y todo esto. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible nos dan ese lenguaje común al que todos podemos hablar. Pero acá también hay un desafío. O sea, aparte del desafío ya de la reinvención que necesitan las empresas, el otro desafío es lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y este estudio de PricewaterhouseCoopers nos muestra que las empresas que ya están haciendo reportes de sostenibilidad, 72% de ellas mencionan los objetivos de desarrollo sostenible en su reporte, pero solamente el 1% están midiendo su desempeño, digamos que comparado con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos temas que estamos hablando probablemente los podríamos profundizar un montón, pero solamente aquí quiero hablarles de que tenemos un desafío gigante, no solamente en cambiar y adaptarnos como empresas a este nuevo entorno, sino que también a contribuir de una manera visible, porque si yo no reporto lo que estoy haciendo y lo mido, en realidad no estoy haciendo mucho. Entonces también tenemos que empezar a medir. Pues, ¿qué podemos hacer yo y mi empresa o la empresa en donde yo estoy para emprender este camino? Y acá recojo todo lo que hemos hablado. Sabemos que la mayoría de las empresas a su inicio, en los primeros 5 años, fracasan. Que un factor de éxito en eso es direccionarlo y diseñar una buena estrategia. Sabemos además que las estrategias empresariales en su mayoría fracasan, sobre todo las estrategias de sostenibilidad, pero además no deberíamos estar separando las estrategias de sostenibilidad de las estrategias de la empresa, porque finalmente si, por ejemplo, una de mis estrategias es, no sé, mejorar mi producto, si yo reviso dentro de mis insumos, cuáles insumos, por ejemplo, podría utilizar que no estén dañando el ambiente, con el que yo puedo captar un mercado mayor. Entonces, ahí yo no tengo por qué separar la sostenibilidad de lo normal. Entonces, ¿cuál es ese camino a la transformación? Y hablando de esos niveles de estrategia, si yo estoy en ceros, pues lo primero que nosotros les sugerimos es, bueno, vayan a la ley, piensen cómo cumplir la ley y cómo pensar un poco en este tema de reputación. Entonces, lo primero es que yo tengo que hacer todo un listado de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza que pueden estar impactando mi negocio o a quienes yo puedo estar impactando. Y ahí yo puedo tener como un mapa de, bueno, a estos son los que yo les debería dar prioridad de acuerdo con lo que yo como accionista o como coordinador de sostenibilidad, como yo creo que le debo dar para disminuir los riesgos, para que mi reputación no esté ahí como en la cuerda floja. Para esto también, para que sea sostenible, es una estrategia de sostenibilidad, lo que hace es que involucra a los grupos de interés. Entonces, debería yo tener conversaciones con mis clientes, con mis proveedores, con las comunidades, con, no sé, los entes de las ONG de pronto con las que estoy trabajando o con las que podría trabajar, con el gobierno, si estoy en una región, con la corporación autónoma, no sé.
empezar a tener esas conversaciones para saber qué es lo que a ellos les importa y que podría de alguna forma o ponerme en riesgo o darme una oportunidad. Mapear esos impactos en mi cadena de valor, donde yo puedo mejorar, no solamente dentro de lo que yo hago, sino, por ejemplo, cómo mis proveedores pueden mejorar sus prácticas y priorizar y medir. Esto fue lo que les vengo hablando desde el principio. Una estrategia es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos voy a destinar para eso? ¿Y cómo voy a medir? Aquí les dejo con esta frase, y es que una estrategia real implica un conjunto claro de decisiones que definen no solamente lo que la empresa va a hacer, que acordémonos que no es lo que va a lograr, qué voy a hacer, pero también qué no voy a hacer. Eso es una buena estrategia. En el momento en el que yo logro priorizar y decir todas estas cosas las voy a dejar por fuera, estoy de una vez, no estoy comprometiendo de pronto recursos. Pasa mucho con los emprendedores que van tapando huecos, tapando huecos, tapando huecos, y cuando van tapando huecos de pronto van incurriendo en costos que si lo hubieran planificado de otra forma, no hubieran hecho toda esa inversión tapando huecos. Y eso seguro que pasa con empresas grandes también. Y que nos quede claro que tener una acción, cambiar los bombillos, porque sí, entonces ya soy sostenible, no es lo mismo que tener una estrategia. Si yo voy a, por ejemplo, cambiar los bombillos, tengo que saber por qué lo voy a hacer, qué voy a lograr y cómo lo voy a medir. Nosotros, como les mencionamos desde el principio, somos parte y tenemos una alianza con la Cámara Verde de Comercio. La Cámara Verde de Comercio es la primera cámara de Latinoamérica liderada por un equipo de consultores como nosotras, que son expertos en diferentes temas de sostenibilidad, y digamos que en la Cámara Verde se trabaja mucho en conectar, fortalecer y acompañar los emprendimientos y empresas que trabajan por estos temas de sostenibilidad y sostenerte. Somos un equipo de consultoría que contribuimos al desarrollo sostenible, acompañamos a las empresas y pequeñas, medianas, en las grandes digamos, a los coordinadores de sostenibilidad y demás, y a los emprendedores a lograr objetivos estratégicos que les permitan fortalecer el negocio y alcanzar resultados exitosos, a diseñar esa estrategia. Queremos demostrarle a los empresarios, y esta es una de las intenciones de nuestra charla, que la estrategia de sostenibilidad les puede ayudar a ser más competitivos, más rentables y resilientes. Y por último, ya para dar paso a las preguntas, entonces les queríamos compartir que el 29 de septiembre vamos a dar inicio a un curso. Esto es un programa completo porque en realidad van a ser 6 talleres. Las personas pueden inscribirse a los talleres por aparte o a todo el programa completo, y es aprender a direccionar la estrategia de la empresa hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Este programa lo que intenta es que vamos a enseñar a los participantes cómo diseñar una estrategia paso a paso y cómo luego vincular la estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible. Van a ser 12 horas virtuales, también va a haber un trabajo individual y va a tener descuento para los afiliados de la Cámara Verde de Comercio. Entonces, les dejamos aquí nuestros correos, les agradecemos por habernos acompañado. No se vayan para dar paso a preguntas los que tengan preguntas, y nos pueden seguir en redes tanto de Sostenerte como de la Cámara Verde de Comercio. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver. Listo. Bueno, muchas gracias a todo el mundo que hayan participado del webinar. Entonces, Espero no que sé les si haya gustado. Si tienen preguntas. si han levantado la mano, entonces va a dar ya. Es que estás conectado. Sí, tienes la palabra. Bueno, gracias. Excelente presentación, felicitaciones. Y interpreto la presentación como los básicos, y seguramente que luego vendrá posteriormente la posibilidad de ver ya cómo es el desarrollo en la práctica, cómo se diseña la estrategia, qué factores se tienen en cuenta. Esta la he entendido como eso, como los básicos para poder entender desde el significado de la estrategia a su relación con el concepto de sostenibilidad, y muy buenos ejemplos.
Eh, Voy a mencionar varios puntos que quiero destacar. Algunos estuvieron dentro de la presentación, otros no tanto, pero arranco por eh, un ejemplo de una compañía con la que trabajo que está enfrentando en este momento dos retos bien importantes. Esta compañía está en el sector de alimentos. La compañía produce, digamos, snacks, galletas, ponqués, todo esa, digamos, todo ese componente de los pequeños gustos que nos damos cuando unas medias nueves o cuando queremos complementar con algo ligero o vamos a un cine y vamos entonces a la dulcería y nos compramos unas galletas, un pequeño, algo de eso. Los dos retos grandes que están enfrentando son, uno, desde el punto de vista del cambio en las costumbres del consumidor, porque los consumidores hoy están más preocupados y están más informados sobre el impacto de este tipo de productos sobre la salud, el impacto del azúcar, de las grasas trans, otra serie de componentes de las harinas, etcétera, de ese tipo de productos. Y se prevé que en la medida en que vaya creciendo esa preocupación, pues va a ir disminuyendo la compra de estos productos. Ahí el gran desafío es cómo hacer innovación en productos que tengan y consideren ese cambio en costumbres y además el cuidado de la salud. Ese ya es un elemento de sostenibilidad. El otro gran desafío, al menos para Colombia, y creo que otros países ya lo vivieron, interesante, escuché una persona de Chile y otra del Perú, entiendo que ya lo vivieron, pero por ejemplo en México fue muy fuerte, es la obligación legal de etiquetar los empaques de estos productos con ciertos colores, diciendo, con este color, por ejemplo, verde, es saludable, no afecta, este es naranja, si tiene un efecto sobre la salud, y este es rojo, es un producto cargado de azúcares, cargado de grasas, y por lo tanto es su responsabilidad si lo compra o no. Eso ya se va a imponer aquí en Colombia, será la obligación de todos los alimentos empacados de marcar con esos sellos relacionados con la salud. Entonces, ahí hay un impacto por el lado del cambio en costumbre y otro por el lado del impacto legislativo que va a obligar a colocar esos sellos. Lo pongo como un ejemplo de la importancia de pensar en la sostenibilidad, porque esta compañía, que es una de las grandes en el país, pues recién ahora empieza a caer en cuenta de eso, que lo está viendo incluso todavía como una amenaza, no tiene un desarrollo, una estrategia clara de sostenibilidad, y al verlo como una amenaza pierden la posibilidad de estructurar una estrategia de sostenibilidad que vea esos temas más como una gran oportunidad, la gran oportunidad para modificar productos, para mejorarlos y una gran oportunidad para trabajar en consolidar y pasar de lo básico, digamos, del nivel 1.0, de tratar de cumplir la legislación a un nivel superior en sostenibilidad. Solamente traía el ejemplo para mostrar la importancia que tiene una estrategia de sostenibilidad en una compañía, y el no tenerla puede realmente generar un impacto enorme sobre una compañía. Y finalmente quería destacar como unos elementos que me parecen centrales, no los tengo organizados, pero vale la pena a la hora de considerar una estrategia de sostenibilidad. Un tema es que no es solamente que la compañía busque el tema reputacional o el tema de agregarse valor, etcétera, sino que es que el mismo entorno, como en el ejemplo de estos alimentos que he mencionado, hace un push para obligar a que haya una estrategia de sostenibilidad. Casi que no es, no es voluntaria de las compañías, sino que de afuera hacia adentro el entorno cada vez más está presionando para que exista ese componente de sostenibilidad dentro de la estrategia empresarial, de afuera hacia adentro. Lo segundo es que dentro de una gran cantidad de alternativas que hay, o en lo económico, o en lo ambiental, o en lo de la gobernanza,
De todas maneras, al definir la estrategia tiene que priorizar y de una gran lista tiene que decir qué es hacia dónde le voy a apuntar yo, con qué propósito le quiero apuntar y sobre todo con qué recursos cuento para que realmente pueda tener el mayor impacto posible. De manera que uno no se puede lanzar a todo porque no va a tener resultados. El otro tema es que hay muchas compañías, conozco de compañías con las que trabajo, que hacen mucho en relación con la sostenibilidad, pero dentro de la estrategia no tienen el componente de comunicar a stakeholders y de informar a la comunidad en general que están trabajando en sostenibilidad. Entonces pierden la posibilidad de agregarle valor, ya sea a la marca, a la reputación, al compromiso que pueden tener sus clientes, proveedores, etcétera. Otro punto es que en la estrategia de sostenibilidad, en compañías especialmente de carácter industrial y otras similares, compañías agrícolas, etcétera, la estrategia debe incluir una fuerte relación con proveedores, de manera que en esa relación haya un gana-gana. Por ejemplo, otra compañía con la que trabajo que está relacionada con producción de empaques ha desarrollado una compañía adicional a esa que produce empaques para trabajar en el reciclaje de los empaques que ella misma produce. Entonces ha hecho una integración con sus clientes que le compran los empaques para luego recogerlos, transformarlos y hacer todo el tema de reciclaje muy importante. Termino diciendo que me parece que en la estrategia de sostenibilidad es fundamental el tema de la cultura organizacional. Esto tiene que respirarse desde dentro de la compañía. Los directivos tienen que ser los primeros comprometidos y dar ejemplo y trabajar hombro a hombro con todos los empleados, incluyendo si es una industria abajo con los operarios en la planta. Es decir, se tienen que poner la camiseta, no solamente un grupito o un área que se llama de sostenibilidad, sino el conjunto de toda la compañía. El símil más importante es como cuando nació el servicio al cliente, que era que ponían una unidad por allí que daba servicio al cliente. Hoy en día el servicio al cliente es una responsabilidad de todo el mundo dentro de una compañía en una cultura de servicio. Y finalmente, es muy importante al definir la estrategia de sostenibilidad, o más bien al ejecutarla, como mencionaba Orián, el tema de vincularse con otras entidades. Hay mucha entidad internacional que tiene recursos, que está interesada en apoyar iniciativas, etcétera, y ahí la estrategia puede lograr una mayor ejecución si se logra eso. Gracias, perdón la extensión. Gracias, no, son muy buenos aportes. Están preguntando tu nombre. Sí, por favor, les voy a compartir quién es esa persona que estaba hablando. Quien estaba hablando se llama Luis Ernesto Romero Ortiz. Él es experto en el tema de estrategia y de empresas de familia. Tiene una empresa que se llama Family North. Es una de las personas que trajo de primera del tema de empresas de familias y ha trabajado el tema de estrategias, trabaja, como menciona, en muchas juntas directivas de grandes empresas y por eso él conoce este tema de estrategia muchísimo, pero estamos, digamos que trabajando de la mano con Family North para integrar el tema de estrategia con la sostenibilidad, porque vienen de esa época donde la sostenibilidad no se pensaba como algo importante y ahora, como vemos en su discurso o en lo que acaba de decirnos, que ya empieza a adquirir importancia. Y respecto a eso que acaba de decir Luis Ernesto, también menciono que otra de las cosas en las que nosotros como Sostenerte queremos acompañar es que las personas aprendan a manejar ese lenguaje empresarial. Y ya le voy a dar la palabra a César Augusto y después a Cristian, porque muchas veces, por ejemplo, si somos coordinadores de sostenibilidad, lo que pasa es que no sabemos comunicarle a la junta directiva o al gerente general lo importante que es esto, porque nosotros le hablamos de pronto del ambiente y entonces la gente dice como, ay no, eso me vale más plata o eso a mí no me interesa.
Ana, te doy la palabra después de Cristian, ¿listo? Vale, entonces también nosotros queremos ayudarles a que desarrollen ese lenguaje y enseñarles que eso hace más rentables a sus empresas. Entonces, y que hoy en día ya no es algo como voy a montar una fundación, sino como mencionaba ahorita Luis Ernesto, es que ya es definitivamente necesario. Entonces, bueno, le doy la palabra, entonces ahora sí tenía la mano César Augusto, por favor, abre tu micrófono. Ok, buenas noches, gracias. Primero felicitarlas por esta excelente presentación, de verdad me la disfruté mucho y es ver la sostenibilidad desde otro ángulo. Yo creo que muchas veces la gente lo ve en las empresas como, no, eso es llenar formatos, eso es, mejor dicho, más trabajo, pero realmente me conecté muy bien con la charla y de verdad las felicito porque, bueno, ojalá pueda tener las memorias, porque verdad hay mucho por aprender y por entender. Quiero complementar un poco lo que dijo el señor Luis con respecto a la cultura, porque realmente la estrategia es muy importante, pero por allá a finales de los 60, Peter Drucker decía que la cultura se desayuna la estrategia todas las mañanas, y eso es una realidad. Yo puedo tener la mejor estrategia del mundo, pero si no hay una cultura que acompañe como tal el desarrollo de esa estrategia, va a ser muy complicado que yo logre como tal el desarrollo de los objetivos. Así que, pues, muy al lugar lo que decía Luis. Básicamente, mi pregunta es la siguiente. Hoy en día en Colombia se habla de sociedades BIC, B y C, de larga, beneficio, interés colectivo. Quisiera saber esto cómo enlace con la sostenibilidad, si ustedes han considerado trabajar estos temas, dónde se consigue información. Básicamente es como ilustrarme sobre ese tema y muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Claro que sí. Vale, vale, con mucho gusto. Bueno, las sociedades BIC, digamos que es un camino que apenas estamos empezando a recorrer y a nivel mundial, porque además en Colombia somos pioneros. Con otro país que no recuerdo en este momento. Somos de los primeros que creamos este tema de sociedades BIC y es un poco ligar el impacto de triple cuenta social, ambiental y económico al modelo de la empresa. Entonces, las sociedades BIC es por decir, una empresa se puede llamar fulanito SAS BIC y cuando se llama BIC tiene el compromiso, uno, de ponerlo en sus estatutos y en sus estatutos declarar que va a tener un impacto ambiental, social, económico y decir cuáles son los impactos que va a tener. Entonces, está totalmente ligado, es como declarar que yo quiero tener un impacto positivo en esos tres aspectos, cómo lo voy a tener y además me comprometo a hacer un reporte de sostenibilidad anual. Esto lo va a revisar si no estoy mal, la superintendencia, esto es de comercio, no recuerdo, perdón que en este momento se me va, pero si ustedes pueden buscar un curso, de hecho gratis, que tarda muy poquito tiempo, lo explica muy bien cómo una empresa puede convertirse en sociedad BIC, cuáles son los requisitos, y a futuro se prevé que estas empresas tengan, por ejemplo, beneficios tributarios, pues entren dentro de una comunidad, como mencionaba, por ejemplo, uno de los beneficios que decía Orián, si no se han escuchado, por ejemplo, de las empresas B, que ellas están dentro de una comunidad y entre ellas se respaldan. Entonces te invito y no sé si hay contesto completamente tu pregunta, pero pueden ampliar la información buscándola en Google. Ahorita de pronto, si en un minutico, mientras hacen la pregunta, busco a ver si encuentro el curso y les mando el enlace. Vale, muchas gracias. Clarísimo. Vale, con mucho gusto. La respuesta. Listo, perfecto. Ahora, Cristian, por favor, abre tu micrófono. Gracias. Bueno, primero felicitaciones a Andrea y a Orián. Muy interesante el webinar que nos dieron, mucha información. Eso siempre se agradece. Haciendo un comentario sobre lo que dijo Luis Ernesto, que había sucedido acá en Chile con el tema de los sellos. Los estudios mostraron después los resultados que los mayores productos o empresas afectadas por estos sellos eran los que prometían productos que fueran naturales, que fueran más sanos y que finalmente no los cumplían. El resto de los productos que uno sabe que son altos en azúcares, altos en calorías o altos en grasa, no tuvieron ninguna disminución en sus ventas. Eso como un dato solamente. Cuando comentaban, me gustó mucho el orden que llevaron de esto, y me pasa que tengo la suerte o el honor de además de poder trabajar con grandes organizaciones, soy mentor de
micro y pequeñas empresas. Ahora, con todo este tema de la crisis, algunas de ellas recibieron fondos del Banco Estado de Chile para poder sortear esta crisis, y comenzamos el mentoreo de estas muy pequeñas organizaciones, y es súper complejo para ellos tratar de reformular su modelo de negocio y alinearse a la sostenibilidad o a una estrategia de sostenibilidad, cuando no son una startup, sino que son pequeñas empresas familiares que tienen 20 o 30 años de vida. Y como dato, para esos casos donde no hay liquidez, no hay presupuesto, y cuesta mucho poder encontrar o desarrollar soluciones de sostenibilidad para la cadena de valor de cada una de estas organizaciones, la vinculación con el medio es fundamental. Ustedes comentaban, y acá en Chile sucede lo mismo, que después de un año, de unos cuantos años, son muy pocos los startups o las empresas que sobreviven y se mantienen. Cuando uno aplica una real vinculación con el medio para la resolución de problemáticas y para la búsqueda de soluciones sostenibles, no es necesario que estas organizaciones realicen la inversión en esto. Con la pura vinculación pueden encontrar, y lo hemos realizado con varias de estas organizaciones. Por tanto, ahí nos damos cuenta que la vinculación con el ecosistema es fundamental en el desarrollo de cualquier organización, mucho más para las que son pequeñitas, que les permite irse adaptando y manteniendo en el tiempo. Me gustó mucho cuando comentar lo de los grupos de interés y los stakeholders. Normalmente, claro, el concepto de stakeholder está hace mucho tiempo y no hay ninguna dirección que no lo mantenga, pero siempre la mirada es bajo las teorías de administración. Entonces, yo creo que aquí es fundamental tomar en cuenta el cambio hacia la teoría del stakeholder engagement, donde se incorpora dentro de la organización metodologías que permiten que cada área tenga el conocimiento y tenga la comunicación y los vínculos con los distintos grupos de interés. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Cuando se desarrollan estos proyectos, estas innovaciones, pasamos por alto entonces el problema de que no solo nace por la dirección, sino que cuando realmente tienes metodologías de stakeholder engagement, comprometes a tus trabajadores, y al comprometerlos son ellos quienes forman parte de la definición de las problemáticas a resolver. Por lo tanto, la resistencia al cambio que existe en la organización es mucho menor al implementar la estrategia de sostenibilidad. Y eso me cuadra mucho con lo que comentabas de que son muy pocas las estrategias de sostenibilidad que realmente van teniendo éxito en las organizaciones. Y en ese lado, por el lado, por ejemplo, de las grandes organizaciones con las que he trabajado, me pasa mucho que se contratan a consultoras o se hace de forma externa. Y a niveles académicos, las estrategias son espectaculares, pero cuando tienes que llevarlas a la práctica e incorporarlas realmente a la organización, no son aplicables, o la misma resistencia al cambio es muy alta, o no producen los efectos que querías porque nunca se tomó en cuenta el día a día del colaborador y del trabajador en el desarrollo de esta estrategia. Entonces, siempre que se esté pensando en alguna estrategia de sostenibilidad, es fundamental incorporar al primer gran grupo de interés, que son los colaboradores, que finalmente son quienes generan valor de la compañía o de la organización, y luego empezar a ver a todo el resto. Era eso solamente, y nuevamente felicitaciones por el webinar. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy valiosos tus aportes y como dices tú, un problema con las estrategias muchas veces es justamente que no se sabe para dónde se apunta, o que se priorizan cosas que de pronto no se debieran priorizar. Por eso es súper importante involucrar a todas las partes. Entonces, bueno, gracias por tu comentario. Y por último, entonces le voy a dar la palabra a Ana, y con eso pues ya cerramos. Ana, por favor. Hola, buenas noches. Lo primero, agradecerles muchísimo este webinar, que lo encontré excelente. Yo soy una persona que me he ido he aprendido esto por autoinstrucción, ¿ya? No estoy formada en esta área, pero tengo muchísimo interés, tanto interés que hoy estoy con un emprendimiento precisamente que considera todo el trabajo con cultura circular,
y que en el fondo tiene por objeto precisamente trabajar lo que decía Cristian, ¿no? Que es como este cambio cultural que se requiere en las organizaciones para poder empezar a trabajar desde esta mirada y además con metodologías ágiles. Entonces estoy ahí en ese, y precisamente por eso lo que le quería preguntar es acerca de lo que ustedes van a hacer como programa, si incluye, porque yo no soy una gran empresa, yo soy yo y estoy buscando algunos socios estratégicos para temas puntuales, normas ISO, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que yo estoy haciendo es crear una empresa que tiene una mirada integradora de ciertos aspectos que me parece que son fundamentales hoy para que no fracasen precisamente estas iniciativas. Entonces quería saber si dentro de la formación que ustedes van a hacer va a estar un poco esto que no es como para alguien, yo no soy una empresa que se vaya a desarrollar en esto, sino que más bien mi objetivo es aprender a acompañar a las empresas, bueno, su mirada estratégica, bueno, entiendo que está el Canva y hay otras, ¿no es cierto?, formas, pero sobre todo me gustó mucho la mirada que ustedes tienen desde este punto de vista, la importancia de la estrategia, que efectivamente, como dicen, no se le da el peso que tiene muchas veces en esto, pero al mismo tiempo en esta integración de la que es la cultura. Y también quisiera saber cuál es su experiencia en torno a la cultura. ¿Cuánto es el impacto que ven en el fracaso o no fracaso de este tipo de iniciativas? Listo, Ana, muchas gracias. Bueno, primero respecto al curso, a pesar de que, digamos, la intención del curso sí es dirigirnos a que las empresas aprendan a definir su estrategia, claramente el curso también lo puede tomar personas que quieran enseñarles a las empresas a hacerlo. Por eso ahí también menciono, ¿por qué? Digamos que rápidamente las fases del curso va a ser... son 6 talleres, entonces uno es muy temas generales de estrategia, de materialidad, que es, no sé si has escuchado el tema de materialidad, que probablemente si has estado estudiando eso, lo has visto por ahí, y justamente vamos a enseñar a desarrollar un ejercicio de materialidad, desmenuzamos cada una de esas partes y luego enseñamos cómo las métricas se unen de la estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tanto... Probablemente de pronto tú no vas en el ejercicio de mapeo de la cadena de valor, tú no vas a tener tu empresa para mapearla, pero sí vas a entender todos los conceptos fundamentales para llegar a una empresa y decirle, oiga, mapear su cadena de valor es esto, los impactos de la cadena de valor son esto, entonces no necesariamente necesitas tener empresa para hacer el taller. En el fondo, ustedes van a tener un diseño de intervención organizacional, o van a... En el fondo es eso, ¿no? No sé a qué te refieres. Esto habría que mirar, me refiero porque hay muchos cursos de diseño, hay muchos de, ¿no es cierto?, circular, de economía circular, qué sé yo, pero yo lo que estoy buscando, a ver si por ahí va, ¿no? Es como, ¿cuáles son los aspectos que tiene que mirar la organización cuando quiere hacer este proceso de reinvención o de transformación hacia la sostenibilidad? Exactamente, exactamente. Eso es lo que vamos a mostrar. ¿Dónde ver los aspectos? ¿Dónde buscarlos? Y cómo mapearlos y cómo preguntarles a los actores si eso le importa y de ahí priorizar. Entonces, es justamente lo que tú estás diciendo, sí, es definir cuáles son esos aspectos importantes para cambiar. Y respecto al tema de la cultura, y ahí también de pronto Mauricio nos puede ayudar mucho en esa respuesta de la cultura, pero como lo mencionó Orián, sin cambio de cultura organizacional no hay ninguna estrategia en general que se pueda lograr. Requiere definitivamente el compromiso de las personas, y no solo hablo por eso de sostenibilidad, pero claramente, puntualmente, y lo mencionamos, que una de las cosas que hace que una estrategia no funcione es que no hay compromiso de los empleados, que puntualmente para las estrategias de sostenibilidad, ese cambio de cultura es muy difícil, es difícil cambiar la mentalidad de las personas. Si los directivos no están comprometidos, no cambia la cultura de la organización. Entonces, eso viene de arriba, de abajo, de todas partes. Entonces, claramente sí es definitivo. Y para terminar, entonces ahí le doy la palabra a Mauricio, que seguramente me puede complementar esa respuesta. Muchas gracias. Entonces, el tema de la cultura lo hemos venido trabajando los últimos 20 años, las mismas personas que estamos formando parte del equipo de la Cámara Verde, y para sintetizar y dada la hora,
lo que nosotros le ofrecemos a organizaciones, no importa el tamaño, es una intervención que les ayuda a las personas que trabajan en esa organización a adoptar comportamientos sostenibles. ¿Y cómo sabemos cuáles son comportamientos sostenibles? Por el efecto que causan sobre la triple cuenta. Si solo nos enfocáramos a los temas ambientales, hay, dependiendo del tipo de cargo que ocupa una persona, unos comportamientos que pueden tener efectos positivos o efectos negativos sobre el ambiente. Les doy dos ejemplos. Si uno está trabajando con una organización de compras o con las personas que redactan los términos de una contratación, parte de lo que nosotros hemos ayudado a las organizaciones en sus procesos de cambio de cultura es a que esas personas que inciden en decisiones de compras o que definen unos términos de contratación se pongan la camiseta del ambiente y entonces identifiquen, bueno, esto podrá ser más barato, pero su impacto cuando lo descartemos va a ser de esta naturaleza. Entonces, compremos estos materiales de forma que sean biodegradables, no importa que sean un poquito más costosos, porque ese es el compromiso que nosotros queremos en nuestras decisiones que tomamos, demostrar que la empresa tiene con el ambiente. Entonces, ese es ejemplo número uno. Cuando se trata de situaciones ya de operaciones, con mayor razón, el efecto sobre el ambiente es notorio según el proceso se ejecute de una manera o se ejecute de otra. En todos los casos, esta medición de comportamientos se hace mediante sistemas de observación y retroalimentación en los que un núcleo de personas que asumen esa función están entrenados para darle retroalimentación y darle apoyo al refuerzo de esos comportamientos. Uno puede hablar de cultura y quedarse solo en la superficie, tener unos mensajes muy bonitos, hacer que ciertos rituales se implementen, o uno puede hablar de cambio de cultura como adopción de comportamientos sostenibles. Nosotros estamos en esta última área y cuando Bueno, quieras me podemos hablar. gustaría mucho aprender de ustedes. Yo soy magíster en consultoría y coaching organizacional, soy coach y trabajo hace más de 10 años en esto. Y siento que, bueno, además ahora me formé en agilismo, pero siento que el camino es hacia allá y que también tiene un propósito muy importante para mí, como le da sentido a lo que hago, ¿no? Entonces... Tú te inscribiste en Eventbrite, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Te inscribiste en Eventbrite? Sí. Listo, perfecto. Entonces, Ana, yo te busco y te envío información adicional que te puede ayudar a aplicarlo. Nosotros lo aplicamos con Orián, con Andrea y con un grupo de más de 20 mentores y coaches de la Cámara Verde con emprendimientos. Esto que acabo de escribir no solo funciona con grandísimas empresas que lo hemos aplicado, sino con mayor razón se nota la diferencia cuando se adoptan comportamientos sostenibles en las microempresas y en los emprendimientos. Genial. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. Okay. Listo, Mauricio, si quieres dar cierre. No, solamente agradecerle a todos ustedes por haber participado hoy. Obviamente a Orián y a Andrea no sé si Andrea les comentó, hace 4 años venimos trabajando en equipo en la Cámara Verde. Orián recientemente se unió y ya ustedes las han escuchado cómo su idea de negocio se ha transformado en realidad en Sostenerte y todas las tecnologías que ellas hoy hablaron, pues ustedes pueden recibir apoyo de ellas desde Sostenerte. A las personas que no me escucharon al inicio, los invito y las invito a todas a nuestra Climate Week que va a ocurrir el día entre el 21 de septiembre y el 26 de septiembre. Va a ser una réplica de la Climate Week que una organización que se llama The Climate Group
ha realizado en Nueva York desde 2009 y tenemos entonces jornadas de lunes a sábado en donde se van a presentar soluciones, se van a presentar casos que han efectivamente ayudado a la adaptación o a la mitigación del cambio climático en nuestro continente. Quedan todos ustedes cordialmente invitados. Se pueden inscribir en la misma página de Eventbrite donde encontraron este taller de hoy. Vale. Muchas Bueno, gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes, quienes de pronto no, de todas maneras a quienes se inscribieron por Eventbrite, les haremos llegar información, no solamente del taller, sino del siguiente webinar, y queremos dar toda una serie, pues de empezar a educar a la gente mucho en este tema de sostenibilidad y de estrategia, y empezar a abordarlo un poco, el tema un poco más empresarial, que sentimos que hace falta eso. Y bueno, nada, de verdad que fue un placer haberlos conocido, todas las personas que interactuaron, que conocimos a través de esto. Orián, si quieres. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias de nuevo a todo el mundo por participar. Bueno, esperamos también que les haya interesado, que les hayan gustado. Bueno, pues como lo ha dicho Andrea, pues a través de los correos les enviaremos también toda la información de lo que va a seguir. Y bueno, pues yo creo que ya podemos cerrar la charla, el webinar. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Puedes despedirte en francés, Orián. Claro. ¿Cómo? Sí, Puedes a ver. despedirte en francés. ¿Qué? No escuché. Que te puedes Te despedir en despidas en francés. Ah, bueno, très bien. Très bien, merci, au revoir. Bonne nuit et bonne soirée. Bueno, así se despide en francés. Chao, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Chao. Hasta luego. A las personas que nos mandaron el correo, lo tendremos en cuenta a pesar de que de pronto no se hayan inscrito por Eventbrite. Todos los correos que nos mandaron les enviaremos la información. Que estén muy bien.